Muchas gracias por la invitación que nos hacen en esta tarde, pues, a compartir desde nuestra experiencia clínica y también desde todos los aportes que realiza la psicología atomista, ¿cierto? En esta tarde, la idea es compartir en este espacio un poco la importancia de la psicología atomista para el desarrollo infantil y la educación de los hijos, ¿cierto? Pero antes de empezar, agradecerle pues a Rafael, a todas las personas que nos hicieron extensiva esta invitación para poder compartir con ustedes. Eh, el tema que vamos a desarrollar un poco hoy, ¿cierto? Digamos que es la importancia, como les decía ahora, de esa psicología atomista y cómo el aporte que nos brinda ya Santo Tomás en el desarrollo tanto de la psicología del desarrollo, propiamente en el campo clínico, que es como la psicología evolutiva, ¿cierto? Y también, digamos, como que hoy, en mucha actualidad, el tema de educación de los hijos, ¿cierto? Para esto, digamos, voy a abordar, digamos, como que primero un contexto general de cómo se ha venido desarrollando, digamos, como que las investigaciones a grandes rasgos, la importancia de la psicología evolutiva, sobre todo en las diferentes etapas del desarrollo, ¿cierto? Y cómo también esa parte de la educación de los hijos, ya sea desde la psicología, la pedagogía, la didáctica, nos realizan grandes aportes para la práctica clínica en el ámbito ya sea familiar y sobre todo en el ámbito ya de la atención en psicología infantil, la preadolescencia y la adolescencia, ¿cierto? Y por último, vamos a dar como una respuesta en la importancia de cómo desde una psicología atomista podemos responder a estas grandes necesidades desde la psicoterapia clínica, ¿cierto? Desde el ejercicio terapéutico en el ámbito clínico. Bueno, digamos como que en primera instancia tenía unas diapositivas para compartirles un poco ahora como las etapas del desarrollo que realiza Santo Tomás, eh, pero digamos que el PC no me estaba dejando ahí, pero igual se las voy a compartir. Todo lo que son las etapas del desarrollo, tanto de Santo Tomás como los diferentes autores que han venido trabajando todo lo que es la psicología evolutiva, ¿cierto? Bueno, entonces, como en un primer contexto, para que podamos ubicarnos más o menos en lo que tiene que ver como todo el desarrollo desde la parte clínica, que entendemos nosotros esa psicología evolutiva como un campo de intervención y aplicación en la psicología clínica, ya digamos como que en todo este contexto se venía viendo cómo desde 1592 aproximadamente, con Juan Amos, ¿cierto? En la escuela, una obra titulada La Escuela de la Infancia, empieza a estudiar como todo lo que es la edad evolutiva, ¿cierto? Posteriormente hay otros autores que empezaron a desarrollar mucho esta etapa evolutiva y empezaron a hacer como unas clasificaciones según las edades. Básicamente, en general, todos, la mayoría de ellos hacen una clasificación como que una primera etapa desde el nacimiento hasta los primeros 6 años, 7 años, una segunda etapa como hasta los 13 o 14 y una tercera etapa que va más o menos hasta los 20, 22, algunos 25, pero digamos como que a nivel general todos hacen como, coinciden como en esta clasificación, ¿cierto? Pero digamos que cuando se habla de esta psicología infantil en la preadolescencia, en la adolescencia, estas diferentes etapas del desarrollo, digamos como que hay varios autores que ya la han trabajado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, Stern, un psicólogo que llamó también todo este desarrollo de las etapas del desarrollo, habla de la construcción psicológica personalística. Pero digamos que fueron habiendo más autores también que iban empezando a trabajar toda esta etapa del desarrollo. Digamos que empezaron a darse, digamos, como que ya la grande sistematización de estudios propiamente a nivel clínico. Ya vemos las etapas de Erickson, de Freud, ¿cierto? Las etapas del desarrollo de Habermas en todo el campo clínico.
pero digamos que también han habido muchos autores que han venido trabajando estos temas. Por ejemplo, Magna Arnold, que ha trabajado también muchos temas de la niñez, de la preadolescencia. Martín Echavarría también ha venido desarrollando algunos temas de vital importancia en este campo clínico infanto-juvenil, pero además una autora muy importante también, que es la doctora Mercedes Palet, ¿cierto? Ella ha estudiado a profundidad todos estos temas de las etapas del desarrollo y ha realizado grandes aportes desde la visión desde Santo Tomás, ¿cierto? También han habido otros autores que han hablado también desde una perspectiva inclusive haciendo alusión a Santo Tomás, como es el autor Eric Fromm, ¿cierto? También algunos elementos de Adler. Podemos ver algunas aproximaciones ya que nos van a vislumbrar todo ese aporte desde la psicología tomista. También cuando hablamos desde todo ese desarrollo en las diferentes etapas, propiamente en el desarrollo, digamos, de esos hábitos, de esas virtudes, también encontramos autores como Daniel Goleman, ¿cierto? O también a Martin Seligman y Peterson, que van a hablar de todos estos temas de las fortalezas del carácter. Entonces, digamos como que a grandes rasgos tenemos unos contextos de lo que se ha hablado de las etapas del desarrollo y la importancia que tiene en la psicología, ¿cierto? Pero algo de vital importancia, consideraría desde el punto de vista de Santo Tomás, es que cuando va a entender todas las etapas del desarrollo, las comprende desde la parte de los padres, es decir, desde el carácter de la paternidad y la maternidad. Él entiende todo este contexto a la luz de la familia, que va a ser muy iluminador, y a partir de todo este contexto, propiamente ya en el siglo XIX se va a desarrollar mucho lo que tenía que ver con las diferentes escuelas pedagógicas, pero hoy venía un contexto filosófico que precedía mucho estos temas en cuanto a la educación. Y ahí vamos entrando ya un poco por qué la importancia de la psicología atomista, ¿cierto? En ese contexto como que filosófico que se va desarrollando como lo que tiene que ver con el niño, entra un momento donde autores, digamos, como que muy influyentes a nivel filosófico, van a hablar como un Rousseau, un Pestalozzi, ¿cierto? O propiamente Gramsci, que van a hablar temas como de la libertad, ¿cierto? Que lo que hay que hacer con el niño es brindarle más libertad y que en el ejercicio de la libertad, pues que ellos van a adquirir como ese conocimiento respectivo que van a tener los niños según esa etapa del desarrollo, ¿cierto? En esa pedagogía, digamos que se iba dando como en ese contexto con la psicología, uno puede ver que en el fondo hay como una presencia de lo que es la filosofía moderna que viene de Immanuel Kant, ¿cierto? Donde hay una negación de esa ausencia metafísica trascendental. Con Kant se va a hablar ya de una metafísica inmanente y de una moral autónoma, pero es propiamente como en el contexto ya de las etapas del desarrollo, sobre todo en la edad infantil, donde Rousseau, por allá en el 1712 al 1778, va a decir, el hombre nace bueno y libre, mientras que la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Entonces él tenía ese principio y hablaba de cómo el niño no debía ser contradicho. En un libro que se llama Emilio, él va a desarrollar toda esa parte como de darle, asignarle la libertad a los niños y dejarles hacer por sí mismos sin que se le exija menos que a los demás. Es decir, era como el principio que iba poniendo eh, este autor, pero digamos que es propiamente como con Gramsci, donde va a haber como esa revolución pedagógica, va gestando, preparando como esa revolución pedagógica para, digamos, esa comprensión que se tenía en ese entonces de que el niño adquiría conocimiento por invención, por descubrimiento, y había como una especie de anulación a la enseñanza, a la comunicación, a la educación por parte de los padres. En todo este contexto, digamos como que también hay diferentes pedagogías, pero todo esto se da más o menos por allá por principios
de 1912, todo ese contexto donde estaba Freud, Allers, pero un poco más allá, en 1929, aquí vamos entrando ya la importancia de la psicología atomista y las etapas del desarrollo, ¿cierto? Digamos que hay un documento muy importante, se llama la Divini Ilgi Magistrum de Pío XII, de 1929. Es un texto muy importante, magisterial, donde el pontífice va a analizar varios contextos educativos que se iban dando en ese entonces. Y él va a hacer una referencia a Santo Tomás en varios puntos, ¿cierto? Uno, en la parte de la generación, cómo los padres son co-creadores, cómo acompañan no solo en la generación, sino en la crianza y posteriormente también en la educación. Entonces va a ser una referencia a Santo Tomás muy importante, pero digamos que el contexto que teníamos ahí era un contexto donde se comprendía que el niño aprendía solo por descubrimiento. Citemos un texto de Santo Tomás, donde Santo Tomás no se queda solo en el descubrimiento, sino que va mucho más allá, ¿cierto? En ese sentido, dice el texto de Veritati, cuestión 11, dice, ahora bien, el proceso de la razón para llegar al conocimiento de lo desconocido consiste en aplicar principios generales conocidos por sí mismo a materiales específicos y de allí proceder a ciertas conclusiones particulares y de estas a otras, de donde también, según este, se dice que uno enseña a otro porque el proceder de la razón que hace en sí mismo por la razón natural, lo explica a otro por medio de signos. Por lo tanto, así como se dice que el médico causa salud trabajando en una naturaleza débil, así también se dice que el hombre causa conocimiento en otra operación de esa razón natural, y esto es enseñar, de donde se dice que un hombre enseña a otro y es su maestro. Bueno, aquí tenemos ya unos elementos muy importantes que va brindando Santo Tomás, porque en la parte de educación de los hijos eh, nos va a dar muchos aportes en cuanto que no es solamente la capacidad de aprendizaje que tiene el niño, sino que además los padres van a tener una misión fundamental en este acompañamiento, en esta educación. Propiamente hay muchos textos, inclusive magisteriales, donde dicen que esa responsabilidad de la paternidad y la maternidad por derecho natural está en los padres, ¿cierto? Y que las instituciones educativas pues acompañan este proceso. Frente a este contexto que venía ocurriendo a nivel, digamos, como que iban naciendo, de ahí se va a desprender la crianza y la educación en muchas áreas, como por ejemplo, la crianza positiva, la crianza con apego, la crianza consciente, la crianza con amor. Digamos que van a haber varios desarrollos a partir de la crianza, ¿cierto? Pero también de la educación de los hijos. Pero en esta eh, eh, encíclica de Pío XI, que es sobre la educación cristiana de la juventud, el Papa va a dar unos elementos muy importantes y es sobre todo la antropología. Él va a decir que hay que poner atención a la antropología que está de base en las diferentes perspectivas que trabajan la crianza y educación de los hijos, ¿cierto? Y también eso vale para todo el desarrollo que se hace desde la intervención, lógicamente desde la intervención clínica, ¿cierto? Entonces él va a decir que hay que tener en cuenta un aspecto primordial, que es el pecado original. Otro aspecto que es primordial, que es la indicación como sobrenatural de que pueden de perfeccionarse el hombre, pero que se puede dar la realidad de la gracia, ¿cierto? De hecho, afirma en esta encíclica, dice Pío XII, en realidad nunca, cito textual la encíclica, dice en una parte de la encíclica, en realidad nunca se ha hablado tanto de la educación como en los tiempos modernos. Por esto se multiplican las teorías pedagógicas, se inventan, se proponen y discuten métodos y medios, no solo para facilitar, sino además para crear una educación nueva de infalible eficacia.
que capacite a las nuevas generaciones para lograr la ansiada felicidad en esta tierra. Digamos que ahí continúa el pontífice hablando, pero lo importante es que este pontífice va a citar a Santo Tomás. Él va a hacer referencia a toda la parte de educación de los hijos, refiriéndose a Santo Tomás, hablando en consonancia con Santo Tomás y afirmando cómo el padre es el principio de la generación, de la educación, de la disciplina y todo lo referente al perfeccionamiento de la vida humana. Entonces, digamos, como que también allí va a ser como unos elementos que va a dar es entender adecuadamente esa naturaleza, pero con esa dimensión también, digamos, como que de el pecado original, pero de la gracia, ¿cierto? Cómo el hombre puede alcanzar ese perfeccionamiento. Habla allí de los diferentes métodos y él dice que muchas veces hay una reducción naturalista, que no hay una comprensión adecuada inclusive de esa visión sobrenatural que es la gracia. Entonces, ahí tenemos como ese contexto, ya como nos va introduciendo esta encíclica en la importancia de el ejercicio desde la psicología clínica, desde Santo Tomás. De ahí hay un documento muy importante que nos va a hablar, es un documento que se llama Gravísimo Educación del Concilio Vaticano II. También es un documento bastante interesante que nos va a introducir ya en la psicología desde Santo Tomás, cómo ya nos va dando unas luces, por ejemplo, a nivel de la antropología, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco el tema de los hábitos, pero ya nos va introduciendo sobre todo en ese fundamento antropológico del hombre. El texto dice, va a hablar de la importancia que tiene, hablando de las etapas del desarrollo, que hay que ayudar pues a los niños, cito textual de lo que dice el texto, hay que ayudar pues a los niños y a los adolescentes teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía y de la didáctica. Bueno, él va a ir hablando ahí como la importancia de que se puedan formar tanto en su carácter como en lo social, como en lo familiar, pero hay algo muy importante que al final va diciendo, el texto dice, considerando toda atención a los problemas y hallazgos de los últimos tiempos, ¿cierto? Es decir, ya nos está dando la solución a la problemática que se viene presentando a lo largo de los años en el tema de poder acompañar a los hijos en el proceso educativo. Dice, se vea con más exactitud cómo la fe y la razón van armónicamente encaminadas a la verdad, que es una, siguiendo las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, de especialmente y sobre todo la de Santo Tomás de Aquino. Es decir, aquí llegamos a un punto que me parece de vital importancia. Ya el Concilio Vaticano II nos va introduciendo en la importancia de la psicología tomista, ¿cierto? ¿Cuáles son los aportes que Santo Tomás va a brindar en la crianza y educación de los hijos? Digamos como que las diferentes crianzas nos venían hablando de unos temas muy importantes de valores, del respeto, de la dignidad de la persona, de muchos elementos que son importantes en el desarrollo de las diferentes etapas, ya sea la infancia, ya sea la pubertad, ya sea la adolescencia, y Santo Tomás va a realizar un aporte a partir de Aristóteles, ¿cierto? Él hace una clasificación también de las etapas del desarrollo, podríamos decir también de los periodos psicosensitivos. Si utilizamos un poco el lenguaje de Montessori, de María Montessori, que también trabajaba toda esta parte de la crianza y educación de los hijos, va a haber un aporte, digamos, como que allí hablaba de los periodos sensitivos, pero desde la antropología de Santo Tomás, desde esta psicología tomista, se puede ir más a profundidad porque la antropología que desarrolla Santo Tomás es la antropología de esa unidad sustancial de alma y cuerpo, ¿cierto? Entonces entendemos que está esa dimensión de la mente, de las potencias del alma y la corporal. En ese sentido, digamos que la riqueza que tenemos en la antropología de Santo Tomás es algo muy grande en cuanto que ya nos da unos principios iluminadores desde la antropología para poder comprender esa capacidad de aprendizaje del niño, ¿cierto?
Y esa clasificación que hace es bastante interesante porque él va a decir como que en esa primera etapa el niño, digamos, como que va formando esas bases sensitivas, ¿cierto? Se va trabajando en esas bases sensitivas y posteriormente en la segunda etapa se va a trabajar más esa esfera racional, esa formación de la conciencia. Y ahí va Santo Tomás haciendo todos estos desarrollos. Poco a poco, haciendo los aportes que va desde la experiencia, no solo, digamos, teórica, sino práctica. Santo Tomás, digamos que tiene esa capacidad de penetración en el conocimiento desde diferentes áreas, pero sobre todo desde esa concepción de la creación que ilumina tanto Santo Tomás va a lograr, digamos, como que en Santo Tomás se reúne un sistema estructurado de pensamiento muy completo, que uno en otras perspectivas teóricas no encuentra la profundidad tanto teórica, sistemática, como a la hora de la práctica clínica, ¿cierto? Entonces, vemos como Santo Tomás, en relación a eso, cuando uno no sé si les podemos compartir en este momento. eh, Le pido el favor a Débora, de pronto si ella tiene y les comparte a los que estamos acá presentes para que tengan el recurso porque en este momento no me deja como compartir desde eh, acá las diapositivas, pero para que las puedan tener y vean un poco el aporte, digamos, como que realiza en las diferentes etapas del desarrollo Santo Tomás, ¿cierto? ¿Por qué es importante la psicología tomista en la práctica clínica? Bueno, podríamos dar varias razones, pero me parece importante dar algunas de ellas por la trascendentalidad que tiene Santo Tomás en todo lo que tiene que ver con el hombre, ¿cierto? Por ejemplo, Santo Tomás ya nos dice que fue llamado doctor communis el 18 de julio de 1323. Pero hay un texto también donde habla de la importancia de la doctrina de Santo Tomás, que fue dado por San Pío X en 1914, en el motu propio Doctoris Angelici, ¿cierto? Allí estiman las enseñanzas de Santo Tomás y lo confirman. Estiman que son muy convenientes todas sus enseñanzas y que es muy importante que continúen en vigor. Bueno, y así ha hablado, digamos, como que también el Concilio Vaticano II, como les dije ahora, Pablo VI, también en la encíclica Lumen Ecclesiae, pero posteriormente Caro Botila también va a hablar en esta encíclica Fe y Razón de la importancia de Santo Tomás y va a decir que alcanzó esas cotas de inteligencia que jamás había podido pensar o haberse pensado. Pero también es muy importante porque no solo eh, Juan Pablo II, sino también la Congregación para la Educación Católica en el 2011, en el pontificado de Benedicto XVI, manifestar, se manifestó la preferencia atribuida por la Iglesia a su doctrina, ¿cierto? Como una causa ejemplar. Pero además también en la conmemoración de este jubileo de Santo Tomás, ¿cierto? El Papa Francisco destacó la importancia de sus enseñanzas y hace la referencia como Santo Tomás es un hombre de iglesia, sacerdote y médico, que fue capaz de mostrar la armonía entre fe y razón de una manera muy natural. Entonces, digamos como que las referencias que hacen los diferentes documentos en el contexto de Santo Tomás va a ser un aporte muy valiosísimo, ¿cierto? Cómo Santo Tomás va a responder a toda esta realidad de las etapas del desarrollo, a todo lo que tiene que ver con la crianza y educación de los hijos. Pero Santo Tomás, ahí es donde ya van a venir los aportes tan valiosísimos de Santo Tomás en todo lo que tiene que ver con la psicología del desarrollo, que uno pudiera ver las diferentes etapas del desarrollo propuestas por Piaget, las diferentes etapas propuestas por Habermas, por Erickson, ¿cierto? Que ahí se las compartimos para que las puedan leer, pero si
podemos hacer un análisis de la profundidad de Santo Tomás va mucho más allá, con mucha más profundidad. Santo Tomás desde su antropología va a hablar, digamos, como que de esas facultades o potencias, va a hablar de ese orden sensitivo, ¿cierto? Inclusive uno pudiera hacer un paralelo con los aportes de Maslow en la autorrealización o la pirámide de Maslow, por hablar un poco en la terminología un poco o el tecnicismo un poco psicológico, donde va a hablar de esa seguridad, confianza básica, los procesos que va teniendo para llegar a la autorrealización o las diferentes etapas que va a tener también Freud o Habermas, donde va a hablar de las etapas del desarrollo que va teniendo eh, el infante. Pero mucho más allá de eso, Santo Tomás hace un aporte muy importante que el mismo Martín Echavarría nos va a dar luces en eso, va a decir cómo ese carácter, esa formación de la personalidad, ya Santo Tomás la venía trabajando, hablando desde su antropología, y va a decir Santo Tomás como que ese conjunto ordenado de hábitos, ¿cierto? Van a configurar el carácter. ¿Cierto? Entonces ahí entendemos toda la formación del carácter por medio de las virtudes y entran todos los aportes desde la psicología atomista que van a ser indispensables en la práctica clínica. Vemos cómo todo el aporte de los hábitos, la gracia, la naturaleza, sobre todo el fin último, ¿cierto? Es un tema que Santo Tomás va a tener presente en la naturaleza del hombre, dando respuesta al origen del hombre, es decir, de dónde venimos, a la finalidad del hombre, cuál nuestro fin último, hacia dónde vamos, ¿cierto? ¿Cuál es esa naturaleza, de qué estamos hechos, esa realidad espíritu corpórea? Pero además va a hablar allí también en el Catecismo de la Iglesia o cuando uno lee también eh, los escritos de San Ignacio de Loyola, fuimos creados para conocer, amar y dar gloria a Dios. Va a decir San Ignacio de Loyola también, el Catecismo de la Iglesia, también nos va a hablar de esa importancia de conocer, amar y servir a Dios. Entonces, digamos como que en el ejercicio de la práctica clínica, Santo Tomás va a tener unos aportes grandísimos, no solo en la concepción de lo que es la inteligencia, la voluntad, que están ausentes, inclusive en el ámbito del psiconeurodesarrollo, lo que conocemos nosotros hoy como neuropsicología, ¿cierto? Donde se hace el estudio para trastornos que podemos tener del neurodesarrollo, dificultades de atención, concentración, todos estos temas que va a estudiar la neuropsicología. Santo Tomás hace aportes grandísimos, por ejemplo, desde los sentidos internos, hablando de la importancia de la inteligencia, la voluntad. Piaget, por ejemplo, concebía en estas etapas del desarrollo que el niño hacía como una adaptación al ambiente a través de la inteligencia. Se consideraba esa capacidad de entender del hombre como algo biológico, ¿cierto? Santo Tomás la concibe desde esa realidad espiritual que está unida al cuerpo y que hay esa antropología de Santo Tomás donde habla de que los sentidos internos están localizados en el cerebro. Santo Tomás ya desde ese entonces nos va a dar inclusive la ubicación de los sentidos internos localizados en los órganos, sobre todo en el órgano del cerebro. Hoy en día la neurociencia ya nos va a hablar mucho de la cogitativa, del hipotálamo. Propiamente no hablan como cogitativa, pero sí más del hipotálamo, ¿cierto? Eh, y cómo a partir de ese hipotálamo se va dando como ese juicio de comparación. Ya Santo Tomás lo hablaba desde su época y nos va a ilustrar mucho todo eso. Pero algo que es muy importante en la práctica clínica, que me parece que es lo más fundamental, además de todos los principios que nos brinda Santo Tomás, del fin último, de la gracia, de la naturaleza, de la familia, del hombre como un ser social, va a ser el tema de los hábitos. Santo Tomás nos habla de los hábitos entitativos y de los hábitos operativos, ¿cierto? Él va a hablar de los hábitos entitativos, esos hábitos del cuerpo, de salud, de enfermedad, ya entrando un poco más en el ejercicio de la práctica clínica que hemos podido tener la oportunidad de, en el ejercicio clínico, de acompañar muchas familias, niños, adolescentes,
donde vemos la importancia de trabajar estos hábitos desde tempranas edades que posteriormente se van a desarrollar. Es como Santo Tomás habla de esas semillas, ¿cierto? Esa semilla que se siembra para que cuando haya ya esa conciencia, esa elección, se conviertan posteriormente en virtudes. Entonces, en ese orden como de salud e enfermedad, Santo Tomás nos da muchas luces. El primer principio que nos da Santo Tomás de la salud es de la salud sobrenatural. Él tiene un principio muy bonito, muy hermoso que dice que Cristo se encarnó por nuestra salud, ¿cierto? La verdadera salud, podríamos decir, es la salvación, ¿cierto? Es decir, la salud sobrenatural en orden más elevado sería la salud sobrenatural. Pero también él va a hablar de salud de enfermedad corporal, ¿cierto? Y digamos que ahí es donde va a decir propiamente esa enfermedad corporal. Y va a hacer una analogía también de esas enfermedades mentales, que ahí Santo Tomás nos va a hablar de cómo se va formando ese carácter y cómo se pueden dar esas desviaciones, y tiene todo un sistema estructurado de los vicios, ¿cierto? Pero también tiene todo un sistema estructurado de las virtudes. En la Suma Teológica, en la primera parte y la segunda parte, encontramos un desarrollo de Santo Tomás fenomenal. Es decir, en todo esto de los hábitos, él nos va a decir cómo el hombre puede enfermar, pero recupera su salud y por eso busca al médico, ¿cierto? Pero Santo Tomás va a empezar a hablar de todas esas enfermedades anímicas del alma, y ahí es donde va a empezar a hablar de los hábitos operativos, ¿cierto? Cómo las virtudes entonces, como hábitos operativos, van a lograr, digamos, como que fortalecer, formar, educar en el ejercicio terapéutico, ¿cierto? Sobre todo, digamos, como que en nuestro ejercicio ya más prudencial, en ese arte terapéutico de acompañar nuestros pacientes, también a los niños, a los adolescentes, es perdón, ir preparando en ellos, ir moldeando, ¿cierto? Ir preconfigurando ese ejercicio de la prudencia que se da más en la segunda etapa, ¿cierto? En la primera etapa a los hijos o en esta etapa del desarrollo se trabaja un poco más la virtud de la templanza, ¿cierto? De la parte, ir ordenando la parte sensible. Posteriormente se va trabajando más un poco la fortaleza de lo que son las emociones. Digamos, Santo Tomás clasifica las emociones en el apetito concupiscible e irascible, ¿cierto? Entonces él va a hablar de cómo la templanza es la que va a empezar a moderar, ¿cierto? Esos, ese encauzamiento, digamos, emocional que vamos trabajando inclusive y sensible en los niños, moderando inclusive lo corporal, pero también progresivamente lo emocional. Pero después él dice que cuando va entrando esa edad de razón, ya se puede ir trabajando la fortaleza, pero ahí es donde va entrando ya la formación de la conciencia, que es el ejercicio prudencial. Uno ve que en toda práctica clínica consiste en un ejercicio prudencial, es decir, que el hombre en esa práctica psicoterapéutica pueda hacerse prudente. Pero ese proceso lo podemos trabajar inclusive en el desarrollo del carácter. Hoy entendemos eso como personalidad también. Desde Santo Tomás se entiende como ese conjunto ordenado de virtudes, ¿cierto? Que sería el carácter. Cuando nosotros vamos moldeando en nuestros hijos, acompañando para que se vayan desarrollando, primero a través de los hábitos, posteriormente a través de la virtud, es como vamos logrando esa configuración. De ahí es que Santo Tomás va a decir que la educación consiste en llevar al hombre en cuanto hombre al estado de virtud. Esta es la diferencia más importante a la que responde Santo Tomás en todas las etapas del desarrollo, en todo lo que es la crianza y la educación de la infancia, de la pubertad y de la adolescencia. Él dice que hay que llevar a los hijos a la madurez, esa madurez moral que deben alcanzar, y que eso se alcanza por medio de la virtud, ¿cierto? Ese es un aporte
de muy valiosísimo de Santo Tomás, que en la práctica terapéutica Santo Tomás tiene todo un esquema que va mostrando cómo a través de las virtudes se puede ir configurando el carácter de el infante y del adolescente, ¿cierto? Todos estos aportes los va a hacer Santo Tomás si uno hiciera un paralelo entre lo que son las diferentes etapas del desarrollo. En Santo Tomás encontramos todo un despliegue, no solo teórico, sino práctico, de cómo intervenir, digamos, por ejemplo, cuando un niño, que vemos ahora en la parte muy práctica, ya que las rabietas que tiene, esa irascibilidad que tiene, cómo moderar. O cómo hacer esas regulaciones en encauzamiento emocional, Santo Tomás va a decir que eso se hace desde la regla de la razón, ¿cierto? Entonces ya nos da una directriz bastante interesante en la educación de los hijos y en el ejercicio terapéutico. Va a decir que esas emociones deben ser encausadas desde la razón, pero Santo Tomás va a decir un fundamento y es que esa razón es iluminada por la fe, va a decir Santo Tomás, ¿cierto? Entonces, miren cómo los aportes que hace Santo Tomás en todo lo que tiene que ver en cuanto al desarrollo, a la psicología evolutiva, a todo este campo de intervención, son unos aportes que iluminan desde su época, pero hoy iluminan más fuertemente. Esa es la importancia que tiene la psicología tomista en la infancia, en la pubertad y en la adolescencia. Pero algo que no podemos perder de vista en el contexto educativo es en la educación de los hijos todo el tema de la autoridad. Ya Pío XII, Santo Tomás rescata toda esta parte de la autoridad, de la importancia de la corrección, de los límites, de las normas. Él va a hacer todo un desarrollo, pero él siempre va a encuadrar eso dentro del contexto familiar, es decir, del padre y la madre, cómo desde ese contexto se dan las primeras bases, inclusive Allers también va a hablar de ese sentimiento de comunidad. Él dice que se aprende ¿dónde? En la casa, en la familia. Entonces allí tenemos unas bases y cuando nosotros estamos ya, eh, con esto termino, en la práctica clínica, cuando uno le toca intervenir con adolescentes, con niños, estas diferentes etapas, uno va viendo que los aportes que realiza Santo Tomás hace una descripción muy, muy profunda de lo que puede pasar en las dificultades que se le pueden presentar a estos infantes, ¿cierto? Y él va a dar a través de las virtudes, va a responder cómo se puede, digamos, ayudar, acompañar, teniendo en cuenta, digamos, la importancia de los padres, que a nivel general las diferentes crianzas o estilos educativos, que fue lo que, digamos, el Papa Pío XI fue contundente en hablar, era como que desestimaban la importancia y la función fundamental que tienen los padres. Es decir, dejaban como que la enseñanza del niño simplemente a que fueran factores que acompañaran o estuvieran ahí, pero no solamente, o sea, como que fueran espectadores. No, Santo Tomás dice que es fundamental porque el hombre no solamente aprende por su capacidad de descubrimiento, sino de manera intrínseca, sino extrínseca, es decir, que recibe la comunicación de otros y que a través de la palabra, de lo que le comunican los padres, va inclusive formando su carácter. Bueno, a grandes rasgos, un poco la importancia de Santo Tomás. Habría mucho para desarrollar. La idea era como compartir un poco. Ahí les dejo el documento, digamos, de las etapas del desarrollo que las toma de Aristóteles. Él hace una clasificación. Santo Tomás coincide mucho con la actualidad ahora en las primeras tres etapas. En las siguientes etapas del desarrollo, digamos que sí hay una variación en cuanto a Santo Tomás, pero en las tres primeras es muy exacto en las investigaciones que se han hecho y en lo que se trabaja en la práctica clínica psicoterapéutica, ¿cierto? Bueno, agradecerles pues esta invitación. Este es un campo muy hermoso, muy necesario. Trabajar en este campo clínico es trabajar en el futuro de la sociedad.
Entonces, de verdad que poder iluminar un poco a partir de la necesidad de acompañar el infante, el adolescente, es un tesoro que hay en ese ejercicio también desde nuestra práctica psicoterapéutica, como ese llamado, como esa vocación, como ese ejercicio profesional, que va mucho más allá de acompañar a comunicar algo que hemos recibido. Y esa es la gran enseñanza que podríamos sintetizar de Santo Tomás.